A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una niña recuerda así un bello momento de su infancia que, a pesar de todo, terminó en llanto. Soy una niña de 4 años, de cara colorada, redonda, colorada, chatita y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. Esa niña se llama Alfonsina Storni y a sus 4 años ya quería impresionar a alguien simulando que sabía leer. Pasaron los años y esa niña, convertida en mujer, impresionó a los lectores, demostrando que sus versos eran de gran vuelo poético. Alfonsina Storni tuvo una vida intensa que se resolvió de manera dramática. En Mar del Plata, una madrugada decidió entrar caminando hasta las profundidades del mar. Antes de tomar aquella decisión, Alfonsina Storni había escrito un poema en el cual anunciaba su final y le pedía al mar que le pusiera como lámpara una constelación. Y así concluyó la vida de Alfonsina Storni, un día como hoy, 25 de octubre de 1938. Y desde entonces, los lectores de su poesía nos preguntamos qué poemas nuevos se fue a buscar al fondo del mar. Las principales noticias del día. Titulares. Ferdinand Álvarez, tras renunciar a la Revolución Ciudadana, dice haber recibido amenazas. El transporte público en Quito se transforma con cooperación japonesa. En política internacional cambiará algo. Los editoriales serán de Juan Carlos Holguín, los audios de Glass, un nuevo símbolo del correísmo. Talía Flores amenaza a la fiscal Salazar y advierte al presidente electo. Noticias internacionales. Noticias del día. Ferdinand Álvarez, tras renunciar a la Revolución Ciudadana, dice haber recibido amenazas. Ferdinand Álvarez se desafilió del movimiento Revolución Ciudadana tras una polémica personal con el ex vicepresidente Jorge Glass y la ex asesora Soledad Padilla. El asambleísta dijo que tras su renuncia a la Revolución Ciudadana ha recibido amenazas y enfatizó: si algo me llega a pasar, a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar o personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Álvarez mantiene una relación sentimental con Soledad Padilla, quien fue asesora de Glass en la vicepresidencia de la República y que luego ocupó un puesto administrativo en la prefectura de Pichincha, cuya titular es Paola Pavón, de las filas del correísmo. Esta relación de pareja habría molestado al ex segundo mandatario. Padilla planteó una denuncia contra Glass por presunto acoso y este a su vez la denunció por extorsión según documentos que constan en el sistema de la Fiscalía General. Álvarez había sido elegido coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, pero renunció a causa de esta polémica. Además, ayer 23 de octubre anunció su desafiliación de la Revolución Ciudadana. Álvarez afirmó en una entrevista televisiva que se ha confundido el rol de Padilla en la prefectura de Pichincha. Están todos los registros de su trabajo en dicha institución. Se ha pretendido confundir. También aseguró que desconoce si más legisladores de la Revolución Ciudadana se desafiliarán del partido por esta polémica. El transporte público en Quito se transforma con cooperación japonesa. Con el fin de verificar el funcionamiento y estudiar soluciones para mejorar la calidad del servicio de transporte de Quito, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, Ecuador y la Secretaría de Movilidad visitarán las instalaciones de los subsistemas de transporte de la ciudad del 23 al 27 de octubre, como parte del proyecto de fortalecimiento de capacidades para la planificación del transporte público. JICA, principal organismo ejecutor de la ayuda oficial para el desarrollo AOD japonesa, proporciona asesoramiento y apoyo técnico que incluyen ejemplos de casos japoneses y planes de mejora en el sistema de transporte público.
Las delegaciones recorrerán el corredor sur-occidental, el corredor central-norte, el Metro de Quito, la empresa de pasajeros y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Además de los recorridos in situ y como parte de las actividades de asistencia técnica que el gobierno de Japón ofrece al país en el sector de transporte, el municipio de Quito, en coordinación con JICA y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, impulsan el taller de intercambio de experiencias del transporte público de Japón el 31 de octubre a partir de las 9 horas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. El encuentro convoca a las autoridades profesionales de la rama del transporte, gremios de transporte, entre otros sectores afines, con el objetivo de compartir las experiencias del sistema de transporte público que opera en Japón y fortalecer los conocimientos técnicos del personal que trabaja en los diferentes proyectos de movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Guillermo Flores, analista de pronósticos del INAMI, para hablar sobre las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en Quito. Guillermo, empezamos mencionando precisamente el evento vivido el día domingo en la capital. ¿A qué se debe y por qué se considera que es algo normal para el mes de octubre en la ciudad capital? Bueno, contemplamos una situación típica de la época lluviosa en la región norte de la sierra, en especial en Pichincha. Este mes de octubre estadísticamente es el mes donde se desarrollan la mayor cantidad de tormentas eléctricas en la sierra y en especial en Pichincha. Estas tormentas suelen ser dispersas en toda la ciudad, pero la mayor frecuencia e intensidad de rayos que caen hacia superficie es en la zona sur de la ciudad de Quito y zona de valles. Claro que en todas partes de Quito vamos a escuchar rayos a la distancia o rayos muy cerca, pero la mayor cantidad de actividad eléctrica pues se genera en la zona sur y zona de valles, y eso pues es lo que hemos registrado el día domingo, gran cantidad de densidad de rayos, lluvias dispersas en toda la ciudad, niebla que también ha generado algunos eventos de accidentes de tránsito junto con la calzada mojada. Y bueno, esto está asociado a la época lluviosa. El mes de octubre está catalogado como el mes de transición hacia la época lluviosa en la región sierra, y pues bueno, estamos con algunas ya precipitaciones registrándose, y que se espera que, según el boletín nuevo, el número 49, las precipitaciones continúen al menos hasta el 28 de octubre. ¿Y estos eventos, como el del día domingo, se pueden repetir en la ciudad? Es probable que tengamos en algún momento nuevamente tormentas eléctricas. También es probable que tengamos lluvias que se extiendan noche y madrugada. Es probable que entre el jueves y el sábado ya no tengamos esos días en la mañana tan soleados. También es probable que tengamos más bien cielos nublados, con lluvias, lloviznas intermitentes. Y bueno, esto también está asociado a la época lluviosa, a la inestabilidad atmosférica, y pues obviamente se están presentando bastantes eventos de lluvia, en especial en la zona norte de la sierra. En la zona centro y sur pues estamos con déficit aún de precipitaciones, y bueno, esto todavía está siendo monitoreado por el INAMI. Según los últimos informes presentados por el INAMI y el INOCAR, la intensidad con la que llegaría el fenómeno del Niño ha cambiado. Se espera que ya no sea como se pensaba, iba a ser fuerte, se está esperando un fenómeno del Niño más moderado. ¿Esto tendría relación con lo que está ocurriendo en Quito, o todavía no hay relación entre el fenómeno del Niño y lo que está pasando en la zona de la sierra? No, lo que sucede en el desarrollo del fenómeno del Niño afecta en especial a la región litoral, en lo que tiene que ver con precipitaciones. En la región sierra y en la región Amazonía, con un evento del Niño, pues ocurre lo contrario, suele disminuir la frecuencia e intensidad de lluvias, y es lo que tenemos registrado, a excepción de Pichincha, ¿no? En Pichincha, pues las condiciones han continuado normales, pero en el centro sur de la sierra y toda la Amazonía existen anomalías de precipitaciones bajas sobre sus normales. También hemos tenido consecuencias en abastecimiento de agua, en hidroeléctricas, por lo que, bueno, hay peligro de estiaje. Pero en la región litoral
Sí estamos viendo el desarrollo de algunos eventos de precipitación, en especial en la región norte, en especial en Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, norte de Los Ríos, norte de Manabí, ya las precipitaciones han superado sus valores normales para la época. De hecho, en esta madrugada ya se presentó una lluvia generalizada en la ciudad de Guayaquil, situación que no es normal para la época. En Guayaquil deben empezar las lluvias en enero, no en estas fechas. Esto sí, a consecuencia del desarrollo del fenómeno del niño. Pero los impactos más severos se van a ver reflejados en la etapa de madurez del fenómeno del niño, cuando las condiciones se acoplen con la época lluviosa en sí de la región litoral, que es entre enero y febrero. Ahí es probable que tengamos muchos más eventos extremos. Mientras tanto, ya estamos viendo eventos anómalos de lluvia, lloviznas en zonas que no debería estar lloviendo estadísticamente. Yanina Mondino, consultora política, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el resultado electoral en Argentina. Escuchemos. Sí, efectivamente, el expresidente Mujica lo dice muy bien. El peronismo sin duda ha marcado la historia política de la Argentina durante décadas y lo sigue haciendo, pero creo que además hay otros factores u otros elementos que podríamos tener en cuenta. El primero es que la performance de Massa o del oficialismo en las PASO fue muy mala. Se preveía, por ejemplo, que Milei estuviera en el tercer lugar y terminó en el primer lugar, digamos, a nivel de votación. Entonces, si vemos el escenario de la primera vuelta teniendo a Massa con un 37% prácticamente, es una recuperación importante. Sin embargo, es uno de los peores resultados del peronismo en los últimos años. Eso por un lado. Por otro lado, se implementó algo que se llamó el voto miedo contra el voto bronca. Es decir, Milei llamaba a ir a votar a las urnas con bronca contra los políticos que habían traído a la Argentina o que trajeron a la Argentina hasta este punto. Mientras que Massa generó, junto con el peronismo, con el oficialismo, este miedo de cuidado, la Argentina salta al vacío eligiendo a un presidente con las características de Milei. Y ese miedo permeó, ese miedo se sintió y por tanto tuvo un efecto en la elección. Y por último, y creo que también es importante, es que se implementó un gran paquete de medidas económicas por 5 billones de pesos. Eso generó un alivio en los bolsillos de los argentinos que hizo que muchos votaran con el corto plazo, ¿sí? Cuando pensamos en los análisis de cómo se ve la Argentina a nivel de la economía país, la gente dice estamos muy mal, pero la economía del país para el argentino o para la familia es la economía de su hogar. Por tanto, este gran paquete de medidas, más allá de que claramente es cuestionable, este gran paquete de medidas también fue un impulso para que la gente se decidiera por el voto oficialista. Ahora, hablemos de este voto miedo. Milei sabía lo que le podía pasar con esas, digamos, actitudes, como por ejemplo hablar mal del Papa Francisco. Me parece que eso fue un punto muy importante que le jugó en contra seguramente, pero él nunca corrigió su discurso. Es decir, siguió con lo mismo. El día de la elección, en su reacción, sale aparentemente diferente, y es mi interpretación, sale a leer un discurso, casi pidiéndole de favor a Patricia Bullrich que lo apoye, y termina nuevamente gritando y carajeando y otra vez siendo Milei. Sí, definitivamente la primera vuelta es diferente a la segunda. Y en la primera vuelta, generalmente, los candidatos con el estilo de Milei, que pretenden ser el que viene, digamos, a romper esta partidocracia, tiende a radicalizarse para poder, primero, estar en la palestra, pero segundo, para poder captar todo ese indeciso o toda esa apatía y ese hostigamiento que tiene un gran sector de los argentinos, sobre todo los jóvenes, con los políticos tradicionales. Entonces, se quita el traje de político tradicional y obviamente tuvo un entorno, no solo él, sino también un entorno de políticos que tuvieron declaraciones muy imprudentes. Es decir, algunos hablaron sobre temas de ventas de órganos, también él, la motosierra, el otro día se habló de un tema de renuncia a la paternidad, es decir, un entorno muy imprudente. Ahora tiene el desafío de, en 26 días,
poder moderar ese discurso, porque el balotaje es un espacio de suma cero, es decir, lo que gana uno lo pierde el otro. Entonces, en ese sentido, tanto Massa como Milei necesitan ir al centro. Ese es el gran desafío de Milei. ¿Cómo va a poder bajar este miedo? ¿Sí? Porque el discurso del domingo es un discurso quirúrgico, es decir, me enfoco en aquel sector de Juntos por el Cambio que podría venir conmigo. Y acá creo, Milton, que es importante hacer dos aclaraciones. Está claro que más del 50% del país quiere un cambio, ¿sí? Por eso es importante en esta elección el clivaje de cambio o continuidad. Eso está claro. El problema es que Milei polarizó con toda la casta, con todos los partidos, y ahora los necesita. Necesita al menos a los votantes de esos partidos que en algún momento también agredió. Entonces, necesita salirse de esta primera vuelta y entrar en la versión K anti-K. Es decir, para terminar con el kirchnerismo, necesariamente tenemos que unirnos. Y finalmente, él sabe que no todo el PRO va a votar por él. Y ahí está el punto de quiebre que puede darle una ventaja a Massa. En Impacto Informativo, Valentina Zárate, ex Contralora, habló sobre la elección del nuevo Contralor del Estado. Veamos la nota. Bueno, efectivamente, como usted señala, el Consejo de Participación Ciudadana, concretamente la Comisión de Selección de Contralor, ha acatado la disposición del juez de San Borondón, si no estoy equivocada, y se ha reanudado el concurso. Pero ¿cómo se reanuda? Exactamente en el mismo lugar y en el mismo tiempo en donde se había suspendido antes de que se plantee esta acción constitucional. Es decir, estamos prácticamente a puertas de contar con un nuevo contralor para que dirija los destinos de la institución. Claro, es que nos quedamos en la prueba escrita que había favorecido al doctor Mauricio Torres, pero recordemos además pues que había un ciudadano de 29 años que decía que había trabajado y que tenía enorme experiencia de 15 años, ¿no? ¿Será que le dan la Contraloría a este personaje? Mire, Edgar, la verdad que causa bastante asombro, ¿no? Que justamente las reglas informales de este tipo de concursos permitan este tipo de participación. Ahora, la Constitución de 2008 eliminó los requisitos de edad para aspirar a ciertos cargos. Antes, recordemos que para ser presidente de la República, por ejemplo, se exigía un mínimo de edad. De igual manera, para la ex Corte Suprema de Justicia. Ahora, cualquier persona, baste con que sea ecuatoriano por nacimiento y que esté en uso y goce de sus derechos políticos, puede aspirar y participar en cualquiera de estos concursos. Pero sí, tal como le llama la atención a usted, a mí también me llamó la atención y hasta causó bastante asombro que una persona de 29 años afirme tener 14 años de experiencia. Imagínese, yo a mis 40 años estaría casi lista para jubilarme si aplicásemos el criterio de este participante. Entonces, difícilmente creo que haya alcanzado, como no se ha dado, el puntaje mínimo requerido en ese rubro. Recordemos que en algunas declaraciones de prensa de esta persona, él señaló justamente que iba a presentar una suerte de reclamo, de impugnación, para que se le hagan válidos sus 14 años de experiencia. Será y veremos, ¿no? Como dice el dicho. Parece ser que en esta semana ya se puede ver qué es lo que sucede en la Contraloría. El doctor Mauricio Torres estaba esperando que se le ratifique porque él tiene la puntuación más alta en el concurso. Entonces, esto hay que ver en estos días. Pero, ¿qué pasa con los procesos judiciales de acciones de protección que ya se habían levantado en este concurso, pero que no han tenido hasta ahora una sentencia, un pronunciamiento? Efectivamente, en horas de la mañana yo escuché a una consejera del Consejo de Participación Ciudadana decir que en efecto se retoma el concurso porque este proceso que tenía medidas cautelares ya se ordenó que se levante las medidas y que se continúe con el mismo. Pero advertía la consejera que hay dos procesos adicionales, que si bien no cuentan con medidas cautelares, es decir, que no le pueden suspender en el acto, sí tendrán que alcanzar algún tipo de resolución.
Entonces, si bien parecería que el señor Torres es el más opcionado para ganar el concurso por el puntaje que ha obtenido en el mismo, no sabemos qué puede pasar en estos días. Lamentablemente nos estamos enfrentando a un abuso constante y sistemático de garantías constitucionales. Y ahora mismo hay 2 por resolver y no sabemos si además en próximos días puedan llegar a presentarse algunas adicionales con miras a suspender una vez más el concurso. Los consejeros la semana pasada, antes de la resolución del juez de San Borondón, estuvieron discutiendo sobre este tema, porque recuerde usted que antes que se vaya Allen Berbera, ellos resolvieron, el pleno del consejo resolvió traer pues al comité de selección para ver qué es lo que estaban haciendo. Pero claro, hubo ahí la resolución de la Corte Constitucional que destituyó a Allen Berbera y que ordenó que deje sin efecto todo lo que se había hecho en función de la fiscal Diana Salazar y de la propia Corte Constitucional. Entonces, creo que con mucho cuidado los consejeros de participación estaban viendo si es que era legal o no llamarles a la comisión de selección. Bueno, ya se pronunció el juez San Borondón. Deben comparecer ante ellos antes de emitir su dictamen sobre el nuevo Contralor. Una precisión nada más, estimado Edgar. Como yo le comenté al iniciar esta entrevista, el proceso vuelve a la instancia en la que se encontraba antes de ser suspendido. ¿Cuál es esta? Estaba por abrirse la etapa de recalificaciones del examen y se concede, según el reglamento, 3 días para el efecto. Entonces, lo que corresponde ahora, si es que no hubiese más interrupciones por acciones adicionales que se puedan llegar a presentar, es abrir la etapa de recalificación. Las personas que sientan, los participantes que sientan que han recibido una calificación injusta o que pueden revisar o que consideran que se puede revisar sus respuestas, pueden presentar esta recalificación. Ahora, sería bastante sorpresivo que candidatos otrora favoritos reciban una recalificación bastante generosa por parte de la comisión de selección. Creo que hay que estar muy pendientes de lo que ocurre porque, como usted señala, y de acuerdo a lo que ha sucedido hasta ahora, parecería ser que el más opcionado es efectivamente el señor Torres. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. ¿Cambiará algo? Unos nuevos escarceos diplomáticos se han puesto en marcha para intentar desatascar el punto muerto al que se ha llegado con la dictadura venezolana para intentar avanzar hacia un proceso democrático con un mínimo grado de credibilidad de cara a los comicios presidenciales del segundo semestre del año entrante, en una fecha aún incógnita, a ser definida discrecionalmente por el Consejo Electoral, integrado en su totalidad por delegados maduristas tras la cancelación de los 2 únicos delegados no gobiernistas que la integraban, arbitraria e ilegalmente adoptada por el régimen hace varios meses. El punto muerto al que se ha llegado resulta inviable a futuro para Venezuela porque las sanciones económicas aplicadas al régimen dictatorial, sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea, por los repetidos y groseros fraudes electorales, exclusiones de candidatos, limitaciones de acceso a medios públicos y privados para una campaña electoral en algo equilibrada a la oposición, han afectado las capacidades del régimen para obtener recursos para la economía, tanto por el cierre de mercados para su petróleo, como por la desastrosa caída de la producción petrolera exportable, por la pésima y hasta delictiva gestión de la principal empresa estatal venezolana, PDVSA, saqueada hasta los huesos por los delincuentes que chavismo y madurismo han puesto a su cargo y que han conseguido quebrarla, llevando la producción petrolera
de 3.2 millones de barriles diarios a los escuálidos 700.000 barriles que hoy se obtienen del país con las más importantes reservas de crudo del mundo. Para muestra, la salida de Tarek Al-Aissami del Ministerio de Petróleo tras detectarse y exponerse, o por un mal reparto o por una pugna interna de poder, de una cuenta por cobrar por la friolera de 20.000 millones de dólares. Esto es 4.000 millones de salarios mínimos venezolanos de los de $5 mensuales, que es su ingreso mínimo. Con ese dinero se podría haber pagado ese miserable salario durante 6 meses al menos a los 26 millones y millonas, según la risible expresión del dictador, de venezolanos que aún viven en su país, que dejó de ser suyo hace rato. Ese es el nivel de saqueo que ha sufrido el país a manos de la revolución bolivariana, además de volverse un paraíso para la delincuencia organizada, nacional e internacional, en toda forma de delitos, desde el narcotráfico a la trata de personas, pasando por la explotación laboral a niveles de esclavitud para extraer oro en el arco del Orinoco, por unas fuerzas armadas cooptadas para sostener al régimen. Como es fácilmente comprensible, semejante nivel de atraco, aún de un país con la riqueza y recursos de Venezuela, no es sostenible. El colapso económico obliga a buscar alguna salida al régimen. Algunos intentos se han hecho en el pasado sin llegarse a avanzar mayormente, pues las disyuntivas que se le abren a la dictadura son complejas y todas indeseables en extremo. Las jerarquías civiles y militares, que como parte de sus lealtades han cometido toda suerte de crímenes, están investigados por la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad que incluyen tortura y asesinatos extrajudiciales por parte de policías, agentes de los servicios de seguridad y militares, que son delitos de persecución internacional e imprescriptibles. Para estos criminales, la sola idea de perder el poder debe ser una pesadilla, pues saben que los peces gordos escaparán a países de características más o menos similares, como Siria o Bielorrusia, donde serán acogidos por sus pares. Pero para los operadores de a pie, eso no sería factible. Igualmente, para los niveles medios de la burocracia, el escenario sería terrible al exponerse al escrutinio público los chanchullos y negociados que durante más de 2 décadas han propiciado para su beneficio. Y ya en los niveles más elevados del poder, la idea de convertirse de nuevo en unos meros mortales y descender del Olimpo de la omnipotencia seguramente resultará también insoportable. Así pues, cualquier fórmula de transición a un modelo más o menos democrático exigirá algún compromiso de impunidad, al menos para los más altos cargos de la dictadura, y su libre paso a algún refugio fuera de la jurisdicción penal internacional. Los recientes acercamientos contemplan, al parecer, un compromiso de alivio de las sanciones a cambio de garantías creíbles de un proceso electoral dentro de márgenes que permitan un ejercicio de los derechos elementales de un sistema democrático, es decir, la posibilidad de elegir a través del voto de los ciudadanos y la de ser elegidos, implicando que no podrán ser impedidos de postularse a través de decretos del régimen, incluidos los de un sistema de justicia que responde a sus directrices. Como la dictadura venezolana se ha ganado a pulso la más amplia desconfianza de toda la comunidad democrática mundial, sin duda el camino hacia unas elecciones creíbles estará lleno de obstáculos y trampas para chantajear, sea con detenciones arbitrarias que más se parecen a la toma de rehenes,
de opositores y hasta de ejecutivos extranjeros, o con inhabilitación de candidatos por algún cargo imaginario, o la negación de acceso a medios o instalaciones públicas para su uso por la oposición, mientras están a disposición ilimitada para los partidarios oficialistas. Esto ha sido manifiesto en las elecciones primarias de la oposición en el fin de semana pasado, a las que el régimen ha puesto todos los obstáculos posibles, incluso amenazas de sus fuerzas de choque de la dictadura. Pese a tales dificultades, se registró una importante asistencia de electores, por sobre 2 millones, que expresaron un masivo e impresionante apoyo a María Corina Machado, que superó el 90% de las preferencias, constituyéndose en la indiscutible candidata de unidad de la fragmentada oposición. Esta demostración de unidad y capacidad de movilización es un mensaje ominoso para la dictadura cuando a nivel del país la candidata opositora victoriosa supera al dictador Maduro, que se postularía a la reelección en más de 40 puntos. Esto sin considerar el voto de los 7 millones de venezolanos que debieron huir de su país y probablemente no estarán tentados en dar su voto a quien los obligó a irse por el mundo arriesgando sus vidas y dignidad, buscando el futuro que su patria les negó. No soy optimista sobre el progreso de las negociaciones. Dudo mucho que María Corina Machado sea habilitada para poder terciar en las elecciones. No encuentro razones para creer en alguna buena fe de la dictadura. Tienen demasiado por perder para pensar siquiera que estará dispuesta a una transición democrática. Con varios gobiernos de la región supuestamente democráticos, presionando ahora para que se le levanten las sanciones a la dictadura, sin una mención seria y específica para un proceso electoral democrático, la dictadura se sentirá respaldada y optará por mantenerse a toda costa en el poder. Editorial. Los audios de Glass, un nuevo símbolo del correísmo. Artículo de Juan Carlos Holguín, publicado en Diario El Expreso. Hay varios símbolos que representan el funcionamiento del correísmo. El denominado 30S fue símbolo de cómo el aparataje de comunicación propagandística del poder de turno montó un supuesto golpe de Estado que cobró varias vidas inocentes solamente por construir una narrativa de ego y poder. La refinería del Pacífico ha sido también el símbolo del despilfarro correísta y la corrupción. Una obra que no existe y que ha costado más de 1.500 millones de dólares en contubernio con una de las empresas más corruptas de la historia. Está también Yachay, o el anuncio de René Ramírez del falso Tesla, o el título de Pedro Delgado. En fin, hay muchos símbolos del funcionamiento de este proyecto político del que costará salir por sus prácticas clientelares. Sin embargo, lo que parecía más bien un chiste de redes sociales respecto a una triangulación amorosa es un gran símbolo del modo de operación del correísmo. Como mencionó Roberto Aguilar en su podcast, se trata de un audio en el que acosan a una mujer, la amenazan y además dañan su reputación. Acciones a las que los líderes políticos de ese entorno nos han tenido acostumbrados. El que su personaje central sea Jorge Glass demuestra por qué este audio era tan importante hasta para el mismo expresidente Rafael Correa. ¿Por qué pondría en riesgo una elección? Debe haber algo más que no sabemos, pero que la denuncia ante la fiscalía que hace la mujer amenazada o lo anticipa. El evidente vínculo de Glass con los grupos delictivos. Esta es una historia de cómo opera una estructura negativa. Amenazas por parte de grupos delictivos al ex esposo de la denunciante o amenazado por una estructura criminal. Llamadas de miembros de la estructura para presionar que se deje de lado las denuncias. La denunciante hace público que los asambleístas Esther Cuesta y Paola Cabezas la presionaban. La malversación de recursos públicos con fines de defender el proyecto o a sus líderes. La denunciante estaba en rol de la prefectura de Pichincha, pero no trabajaba allí.
el mensaje del líder de la estructura para amenazar y crear insidia. Correa le dice a la actual pareja de la denunciante que ella se acostaba con otra persona mientras estaba con él. Todo es repugnante. La ciudadanía requiere varias explicaciones. La Fiscalía debe actuar inmediatamente respecto de la denuncia de acoso de la mujer afectada. También debe indagar la malversación de fondos por parte de la Prefectura de Pichincha. Este también es un símbolo de cómo las estructuras de servicio público estuvieron y están al servicio de los que ellos llaman el proyecto. Se debe actuar también sobre los vínculos denunciados entre GLAS y los grupos delictivos. Este es un caso de intimidación y acoso a una mujer, pero también demuestra lo que es evidente. El líder nunca pudo controlar su estructura. Todo el mundo lo ha sabido menos yo, dice Correa. Sí, este puede ser el símbolo de que por fin reconozca que todo alrededor de su vicepresidente Glass es impresentable. Un primer paso para que estos símbolos generen una reflexión interna y quizás el país pueda tener un proceso de desintoxicación. Los triángulos amorosos nunca terminan bien en el poder. Artículo de Juan Carlos Holguín, publicado en Diario El Expreso. Isa amenaza a la fiscal Salazar y advierte al presidente electo. Talía Flores, primicias. La violencia en Ecuador en todos los órdenes está imparable, con episodios dolorosos que se leen entre lágrimas y en medio de sobresaltos. Por eso, lo que escribió Montesquieu: feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. Y eso no aplica para nosotros. ¿Y cómo podría haber felicidad si apenas 4 días después de unas elecciones anticipadas en las que por decisión popular el ganador fue el empresario Daniel Noboa, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, en lugar de aceptar la derrota de sus aliados, incluso en su provincia Cotopaxi, amenaza con llevar a juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar? Lo hace con cinismo y desparpajo porque no puede hablar en nombre de Pachacutic, brazo político de la CONAIE, que tiene apenas 5 asambleístas, sino como recadero de fuerzas siniestras, esas que desde años atrás quieren sacar a la fiscal y allanar el camino para su impunidad. Los ecuatorianos ya conocen que Issa le hace los mandados a Correa, y esta vez no sería la excepción. Por eso, al anticipar el juicio político a Salazar, lo que busca es marcar la agenda de la Asamblea Nacional, menospreciando a los legisladores recién elegidos y en instantes que el país está urgido de leyes fundamentales y con tiempo limitado antes de entrar en una nueva campaña electoral. El contexto en el cual plantea el proceso contra la fiscal, de quien dice ha puesto la justicia al servicio de la oligarquía, es igualmente deplorable, ya que lo enmarca en su personal defensa al exasambleísta Peter Calo, de Pachacutic, procesado por agresión sexual, pero al que considera un perseguido político. Si a esto se suma la advertencia nada menos que al presidente electo Daniel Noboa, cuando todavía no ha asumido la jefatura del Estado, evidencian los planes desestabilizadores contra el nuevo gobierno que Issa ni siquiera los oculta. El presidente de la CONAIE pretende que quien acaba de ganar las elecciones ejecute la agenda de su organización y no las del movimiento ADN al que el pueblo escogió. Por eso se atreve a exigir que suspenda todos los acuerdos comerciales que han sido gestionados por amplios sectores por mucho tiempo y que son negociaciones entre estados. En democracia, plantear reivindicaciones sociales es legítimo, pero la mayoría de las 15 propuestas del movimiento indígena lucen absurdas, como aquella de la condonación de las deudas con la banca. Si en verdad quisiesen acordar una agenda en bien de su sector, hubiesen buscado una reunión directa con Noboa, que seguro habría sido más efectiva, aunque en realidad primero deberían ponerse de acuerdo dentro de Pachacutic, ya que por la división interna ni siquiera pudieron participar en las recientes elecciones, hecho que debiese avergonzarles. Definitivamente, el presidente de la CONAIE parece habitar en otra dimensión, una en la cual la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, el desempleo, la migración, todas las crisis juntas que atenazan en estos momentos al Ecuador, apenas si son enunciados por él. Issa es un ser desubicado,
que cobró protagonismo por el error garrafal de Lasso de ordenar su arresto cuando lideraba un paro que iba camino al fracaso y convertirlo en su contradictor político, luego de lo cual se envalentonó y con inesperados apoyos violentó al país durante 18 días con saldo de muertos, heridos y pérdidas de alrededor de $1.000 millones. A partir de allí, Issa se cree presidenciable y su ego es alimentado por quienes lo usan para que les haga el trabajo sucio. Días antes de la segunda vuelta, sin ocultar su fascinación por el correísmo, llamaba a derrotar a la derecha en directa alusión a Daniel Noboa, pero una vez que ganó las elecciones, quiere que ejecute la agenda de la izquierda. Que con 5 asambleístas y una sonora derrota en la Sierra Central, Issa pretenda manejar la Asamblea Nacional debería provocar la reacción de los legisladores, a no ser que compartan el siniestro objetivo de bajarse a la fiscal Salazar y torpedear la gestión de Daniel Noboa por temor a que haga un buen gobierno que los aleje del poder. Solo la lucidez de los actores políticos evitará que la Asamblea vuelva a ser escenario de transacciones oscuras y epicentro de la desestabilización que la gente repudia. El Partido Social Cristiano, al que muchas provincias le han dado una nueva oportunidad, no querrá desperdiciarla en transacciones con el correísmo, que siempre estarán bajo sospecha porque su único objetivo son los organismos de control y la justicia, para deshacerse así de los juicios y sentencias que tienen sus mandamases. Sería políticamente suicida entregarse en cuerpo y alma a un sector que incluso parece ir camino directo a la implosión tras 2 derrotas consecutivas y en momentos que los trapos sucios de sus dirigentes son ventilados en las redes sociales con grabaciones y con demandas penales escandalosas, demostrando la calaña que son y que siempre han sido. Para sacar adelante al país, deben unirse en torno a 4 o 5 temas imprescindibles. Esa es la única forma de evitar que Ecuador se convierta en un estado fallido. Suena dramático, pero es real. La violencia y las carencias son hoy un tormento para la gente. Estamos en las antípodas de la historia que Montesquieu advierte caracteriza a un pueblo feliz. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se muestran a favor de una pausa humanitaria en Gaza. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se muestran mayoritariamente a favor de una pausa humanitaria en Gaza, aunque evitan pedir un alto el fuego. Con la ayuda humanitaria llegando con cuentagotas a la franja, los 27 se reunieron este lunes en Luxemburgo para debatir los últimos acontecimientos en el desarrollo de la crisis entre Israel y Hamás. Entre los distintos Estados miembros hay opiniones muy diversas sobre lo que debe hacerse. As a person who would be against a ceasefire. A ceasefire means no one gets killed that day. But we have to think about what the goals are. And for Israel, and I think for the Western world, the goal would be to go after Hamas, the terrorist organization which has been terrorizing Israel for very many years. There is a terrorist organization controlling Gaza, sending rockets every day, perpetrated a barbarous attack on Israel territory. So the question is how such a ceasefire should be established. It needs to be established on both sides since it's valid, and I hope that no one is not understanding that Israel has the right for self-defense. La posición oficial de la Unión Europea se basa en el derecho de Israel a la autodefensa, respetando el derecho internacional humanitario. La pregunta es por qué el bloque no pide un alto el fuego como sí ha hecho la ONU. El analista James Moran recuerda que no es necesariamente una gran contradicción el apoyar tanto el derecho de Israel a defenderse como el mantenimiento del derecho internacional humanitario y la protección de los civiles. But a ceasefire, of course, a call for a ceasefire would essentially be telling the Israelis stop. And there are a number of people, leaders within the EU, that don't agree with that. They would want to see Israel given the chance, given the opportunity to, as they put it, eradicate the extremist elements in Gaza. I don't think that they will. But nevertheless, that's another story. That's a military discussion to be had.
Se trata, en definitiva, y como explica el experto, de volver a abordar un nuevo proceso de paz en la zona. Pero eso, ya se sabe, nunca ha sido sencillo, y menos aún ahora. Estados Unidos advierte sobre su derecho a defenderse y aumenta presencia militar en Medio Oriente. Si algún grupo o país busca ampliar este conflicto y aprovechar esta situación tan desafortunada, nuestro consejo es que no lo haga. Así respondió el secretario de Defensa de Estados Unidos a las advertencias del gobierno iraní y el grupo Hezbollah. Estados Unidos aumentó su presencia militar en Medio Oriente, argumentando las tensiones y los ataques recientes contra bases estadounidenses en Irak y Siria. Mantenemos nuestro derecho a defendernos y no dudaremos en tomar las medidas pertinentes. Un alto funcionario de Hezbollah indicó que el gobierno israelí pagaría un alto precio si profundiza su contraofensiva en Gaza. Y el canciller de Irán también envió el fin de semana una advertencia directa. Me gustaría advertir a Estados Unidos y su representante regional, el falso régimen de Israel, que si no detienen inmediatamente los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica en Gaza, todo será posible en cualquier momento y la región estará fuera de control. Este lunes, reunido con los cancilleres de Turquía, Rusia, Azerbaiyán y Armenia, el líder de la diplomacia iraní insistió en su posición. La Casa Blanca, que ha reiterado su apoyo a Israel, intenta convencer al primer ministro de demorar una contraofensiva mayor contra Hamas, hasta que se asegure la liberación de más rehenes y la ayuda humanitaria termine de ser distribuida en Gaza. Pero hasta ahora nada ha impedido más ataques israelíes. La Casa Blanca asegura que no está en posición de dar órdenes a Israel. No ha habido conversación con nuestros homólogos israelíes y las hemos tenido en todos los niveles, en la que no hayamos hablado no solo de lo que ellos quieren hacer, sino también de cómo lo quieren hacer. El mandatario estadounidense dijo la semana pasada que sería un gran error que Israel volviera a ocupar Gaza y ha abogado por el respeto de las leyes de guerra para proteger a la población civil inocente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Erdogan desbloquea la adhesión de Suecia en la OTAN. Suecia a un paso más cerca de entrar en la OTAN. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha firmado el protocolo de ratificación del ingreso de Suecia en la OTAN y lo ha entregado al Parlamento para su votación. Con esto, Erdogan pone fin a 17 meses de bloqueo a la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica. El primer ministro de Suecia ha celebrado la buena noticia a través de su cuenta en X, antes Twitter. Erdogan indicó hace semanas que dará su visto bueno al acceso del país nórdico si Estados Unidos cumple sus promesas. Según los expertos, esta condición se trata de que el Congreso estadounidense desbloquee la venta de cazas F-16 al ejército turco. Aún así, Erdogan ha dejado claro que el Parlamento tiene que votar la resolución, y el visto bueno por parte de los miembros de su formación no es seguro, ya que las tensiones entre Turquía y Suecia siguen presentes. Ankara reprocha a Estocolmo haber acogido a activistas y simpatizantes de la guerrilla kurda, ignorar sus peticiones de extradición y no haber actuado debidamente a los actos de quema del Corán. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad.
El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.